Buenos días a todos. En esta ocasión vengo a presentar lo que es el webinar de los centros de costos y normas de reparto en SAP One. Como agenda vamos a tener las definiciones generales de los centros de costos y normas de reparto. Vamos a ver lo que son los costos directos e indirectos definidos como dentro de SAP con sus centros de costo. Veremos los pasos de la creación de un centro de costo y una norma de reparto. Las dimensiones múltiples que tiene SAP, las parametrizaciones generales y controles, la cual podemos tener con cada uno de estos centros de costos, y vamos a ver los diferentes informes de centro de costos que maneja estándar SAP. Al final vamos a tener una demostración dentro de SAP sobre la creación de un centro de costo, una norma de reparto y cómo lo hemos reflejado en nuestras transacciones y nuestros informes. Después de dicha demostración, como dice Luis Mari, vamos a tener una sesión de preguntas y las respuestas de cualquier duda que tengan acerca del tema. Ok, vamos a ver las definiciones generales de lo que son centros de costos y norma de reparto. Los centros de costos y normas de reparto en sí es parte de una contabilidad analítica que hoy día poseen las empresas. Y esta contabilidad analítica es una valiosa herramienta que proporciona información sobre su empresa y les puede ayudar a la toma de decisiones. En SAP tenemos para ello los centros de costos y norma de reparto. ¿Y qué es un centro de costos? Es una sección o una unidad de negocio que identifica los costos e ingresos específicos de un área o una actividad. Estos centros de costos realizan análisis de gastos e ingresos que miden la rentabilidad de cada una de sus actividades empresariales o departamentos. Y a su vez, las normas de reparto es un método de contabilidad de costo utilizado para asignar gastos e ingresos directos e indirectos a uno o más centros de costo. Contiene información relativa de parte de los importes fijos de gastos e ingresos que se asignan a cada centro de costo. En sí, los centros de costo y las normas de reparto son utilizadas dentro de las transacciones financieras para medir la rentabilidad de su negocio, de su unidad de negocio, sus departamentos. Este análisis que se hacen dentro del sistema se define en sí como centro de costo. Ok. Dentro de la contabilidad de costos en SAP Business One, tiene su función principal es permitir definir conjunto de centros de costos y normas de reparto. La generación de los respectivos informes les proporcionará información importante relativa al costo. Y este sistema de centro de costos le recopila todo lo que son los datos contabilizados en cuentas y la presenta en diferentes maneras en los informes financieros. Eso significa que esto centraliza o resume su contabilidad para no tener que llevar tantas cuentas contables dentro de su catálogo. Y se crean entonces lo que son los códigos de centro de costos para resumir estas cuentas dentro de un plan contable. Ok. Antes de no tener centro de costo o no utilizar contabilidad de costos dentro de su compañía o de su operación, muchas veces nosotros cuando iniciamos implementación con un cliente y lo primero que solicitamos a los clientes es que nos proporcionen un plan de cuenta. Cuando nos proporcionan ese plan de cuenta y vemos el catálogo de ingresos, costos y gastos, que son libros porque abren cada cuenta para un departamento específico, entonces nosotros proponemos automáticamente que la empresa utilice lo que es la contabilidad de costo y resumir todas sus cuentas en estos códigos para tener una sola cuenta y poder afectar en cada una de sus áreas. Por ejemplo, aquí vemos que una empresa puede tener el salario
contablemente salarios de venta, salarios de soporte, salarios de recursos humanos, salarios del área de contabilidad. Y cuando vamos a ver, tienes 4 cuentas solamente de un solo tipo, o de que es el salario. Y a nivel contable, vamos a decir que las cuentas de salario, tiene las cuentas de salario, tiene las cuentas de riesgo, tiene la cuenta de seguro, y esas se van multiplicando por la cantidad de gasto que tenga solamente esa cuenta. Y podemos nosotros utilizar entonces lo que son la contabilidad de costos y hacer el resumen de ellas dentro de cada uno de estos códigos. Para utilizar la función de contabilidad de costos, lo primero que deben hacer es definir los centros de beneficio o los departamentos. En este caso, yo definiría un departamento que es de ventas, un departamento que es de soporte, un departamento de cada una de ellas. En SAP, ustedes pueden también agruparlos por códigos de clasificación. Ejemplo, los dos primeros son centro de costo del área de operación y los otros 2 centros de costos son del área administración. A pesar de que está en un mismo nivel, yo puedo hacer su clasificación y también puedo agruparlos. Como ven aquí, el sistema crea automáticamente un centro de costo Z que reúne los costes e ingresos que no pueden distribuirse claramente en otro centro de costo porque no disponen de suficiente información. Es decir, que si yo tengo un gasto que reúne a toda la empresa, no a un departamento específico, ese gasto o ese ingreso lo recoge el centro de costo Z, que corresponde al gasto corporativo o al gasto completo o al ingreso completo de la empresa y no se le imputa o no se le asigna directamente a un centro de costo. Esto es la gráfica de cómo se puede visualizar los centros de costos dentro de SAP. Cuando hablamos de centro de costo, también vamos a hablar los costos indirectos e indirectos en SAP Business One. ¿Y qué son esos centros de costos directos e indirectos? Cuando hablamos de centro de costo, estamos hablando de que ese es un departamento o una área que queremos nosotros analizar o resumir su contabilidad. Y el mismo, cuando lo incluimos como una norma de reparto o el mismo se incluye como una norma de reparto, le podemos decir cómo va a ser mi contabilidad, si es de manera directa o es de manera indirecta. La manera directa, cuando se crea un centro de costos, el sistema crea automáticamente una norma de reparto con el mismo nombre. Eso quiere decir que si yo creo un centro de costos que se llama ventas, el sistema automáticamente me crea una norma de reparto que se llama venta, la cual se le asigna el 100% a la hora de hacer el registro contable. Es decir, que si yo agarro y genero un ingreso y ese ingreso se lo voy a dar 100% al departamento de ventas, la norma de reparto o el centro de costos se va a ir directamente a ese gasto o a esa norma de reparto. Y la norma de reparto o el centro de costo, el centro de costo indirecto o norma de reparto indirecto, se asignan a uno o varios centros de costos mediante una norma de reparto. Cuando hablamos de una norma de reparto, estamos hablando de una distribución. La norma de reparto se especifica cómo se distribuirá el importe entre los centros de costo. Una norma de reparto o un centro de costo indirecto, una contabilización indirecta con centro de costo, yo tengo que seleccionar varios centros de costo y asignarle o decirle qué porcentaje o qué importe fijo se le va a asignar a cada departamento. Por ejemplo, aquí un ejemplo siempre claro que yo presento para poder graficar lo que es una norma de reparto y de manera indirecta, porque sabemos de que ya un centro de costo es una norma de reparto, pero de manera indirecta significa que yo voy a crear
o un nombre de clasificación o un nombre de esa norma de reparto que voy a asignar varios centros de costo, en este caso todos los departamentos, y yo le voy a decir que el agua, el gasto del agua, me lo distribuya entre cada uno de los departamentos. 25%, si yo tengo, me vino de agua a $100, 25 de gasto se va para venta, 25 de gasto se va para soporte, 25% se va para 25 se va para recursos humanos y 25 para contabilidad. Es como yo voy a hacer esa distribución de ese gasto. Se le puede añadir el valor directo en el registro y hace que su contabilidad sea de manera directa a la cuenta, como lo vemos en la parte de costos directos. Y también de igual forma se le puede agregar la cuenta contable dentro del plan contable. Cuando hablamos de contabilización de normas de reparto directo, inclusive yo puedo dentro de mi catálogo de cuentas asignarle a una cuenta contable que yo sé que siempre va a afectar un centro de costo, yo puedo manualmente decirle que ese centro de costo, perdón, esa cuenta contable se le va a incluir ese centro de costo o esa norma de reparto para que la contabilización sea de manera directa. Este es un ejemplo gráfico de lo que voy a presentar, de lo que son la tabla de centros de costos y norma de reparto. Como les comenté, un centro de costo es una norma de reparto. Eso significa que cada vez que yo cree un centro de costo, el sistema automáticamente me va a generar una norma de reparto. Aquí en esta gráfica yo obtengo el centro de costo como columna, los centros de costo como columna, y el mismo sistema crea las normas de reparto y se llama como regla de distribución. Arriba, que son los centros de costo, yo creo un centro de costo de ventas, soporte, recursos humanos y contabilidad, etcétera. Ese centro de costo, cuando yo voy a ver, él me creó la norma de reparto que se llama ventas igual, pero la asignación o el importe, el porcentaje, dice que es el 100% del gasto. Para cada centro de costo, el 100% de lo que yo le asigne a este centro de costo se va a esa norma de reparto. Y de manera indirecta, cuando yo hago una regla de distribución o hago una norma de reparto, entonces yo le digo que voy a hacer la distribución. De estos $500, se van 100 para venta, 200 para soporte y 200 para recursos. De igual la luz, yo le digo que de estos 20, dos es para toda la compañía, es decir, que no es para ningún departamento, sino que lo asume la compañía, ventas, soportes y recursos humanos. Eso es lo que es la norma de reparto o la regla de distribución que yo voy a estar haciendo de manera indirecta. Y de hecho, cuando vayamos a ver los informes financieros, los informes de centro de costo, los mismos vamos a ver dentro del resumen cuáles son los costos e ingresos indirectos. Cuando vemos en la columna de los directos, eso quiere decir que toda la contabilidad que yo hice, lo hice directamente con los centros de costo. Y todo lo que yo contabilicé con una norma de reparto o una regla de distribución, la voy a tener en la columna de costos indirectos. Ok. ¿Cuáles son los pasos para la creación de un centro y norma de reparto? En la pestaña de finanzas, contabilidad de costos, centro de costos, nos va a abrir esta ventana donde nosotros le vamos a colocar el código del centro del costo. Yo le puse ejemplo en esta presentación ventas, pero normalmente va por códigos, es un código alfanumérico. El nombre, como SAT maneja lo que son propiedades de datos que se le asigna o algo específico para un usuario dentro de la base de datos, se le puede agregar un propietario. Normalmente no se utiliza porque los centros de costo cualquiera lo puede seleccionar.
Y el código de clasificación que les mencionaba, que yo puedo decir que dos centros de costo, X centros de costo pertenece a una área o una clasificación específica. Las dimensiones, ¿qué es la dimensión? Vamos a hablar un poquito más adelante sobre las dimensiones en SAP. Es como quien dice el padre de cada uno de esos centros de costo o de esa área. Y el tipo de centro de costo también es un agrupador para agrupar los diferentes centros de costo. Cada centro de costo, cuando se crea, se le coloca una fecha de validez para que saber si más adelante yo voy a dejar de utilizar un centro de costo porque desapareció un departamento y ya no quiero que me aparezca más en mi listado. Yo le puedo colocar una fecha de fin para no utilizarlo más. Y para poder utilizarse tiene que el centro de costo estar válido. También se le coloca el check de válido. Ese centro de costo, cuando yo lo creo, como les mencionaba, él crea automáticamente una norma de reparto. Pero en la norma de reparto o la regla de distribución, a diferencia que la anterior, yo voy a hacer una distribución y donde yo incluyo cada uno de los centros de costo y yo le puedo colocar ya sea un código o le puedo colocar el nombre de esa regla de distribución. Es el mismo concepto donde yo le coloco el área, la dimensión, si lo voy a colocar por porcentaje, por importe fijo, o de repente muchas veces cuando quieren hacer una contabilidad de costo bien detallada, muchas veces crean su estructura, su empresa, hacen la medida de las áreas comunes de cada departamento y comienzan entonces a hacer la distribución por cantidad de personal, hacen todo el cálculo fuera y adentro entonces le colocan el porcentaje de cada una de los centros de costo que se le va a incluir en esa norma de reparto. Cuando yo creo esa norma de reparto, que yo voy a afectar un gasto que me afecta a varios centros de costo, entonces yo voy a utilizar esta norma de reparto. Ok, ahora sí vamos a ver lo que son las dimensiones múltiples, que lo mencioné hace un momentito, donde les mencionaba que en SAP se incluía la dimensión del centro de costo. Con las dimensiones de centro de costo podremos disponer de información clasificada por los criterios que se vayan a crear de manera simultánea. De hecho, SAP Business One permite definir hasta 5 dimensiones. Yo voy a dar un ejemplo de 2 dimensiones para poder aclarar o hacerme entender sobre lo que es el manejo de las dimensiones en SAP y en la contabilidad de costos. En este caso, la dimensión 1 es departamento, que es lo que hemos estado viendo en la presentación inicial, que yo tengo a mis departamentos. Y en la dimensión 2, aparte de que yo quiero ver la rentabilidad de mis departamentos, también yo quiero ver la rentabilidad de lo que yo vendo. Yo tengo un negocio que ese mismo negocio me genera diferentes ingresos y también me pueden generar diferentes gastos. Es decir, que yo voy a vender equipos hardware, también puedo vender software o aplicaciones y también puedo brindar un servicio de mano de obra, de asesoría, de consultoría. Y entonces yo puedo agarrar y crear cada uno de estos centros de costo y a la hora de hacer mi contabilidad, decirle que ese ingreso o que ese gasto que yo estoy haciendo dentro de la empresa se me la está generando la parte de hardware, el gasto que me está generando la parte de aplicaciones y el gasto que me está generando la parte de servicio. Entonces, de igual forma, yo puedo generar mis normas de reparto para cada una de estas centros de costos de esta dimensión. Como les mencioné, SAP contiene hasta 5 dimensiones para poder hacer un análisis
para una toma de decisión de cada una de las áreas. Ok. Vamos a ver cómo yo activo las dimensiones. Cuando se empieza a utilizar lo que es la contabilidad de costo en SAP, él viene por defecto solamente una dimensión, pero si yo quiero abrir estas dimensiones, yo me voy a gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales y en la pestaña de centro de contabilidad de costo, yo le activo un ganchito que diga utilizar dimensiones múltiples. ¿Y cómo quiero ver esa contabilización múltiple? Si la quiero ver en columna unificada o en columna separada. Cuando hablamos de columna unificada y se hagan los registros de cada uno de estos códigos de centro de costo, yo voy a ver los dos centros de costos en el mismo campo, solamente separados por punto y coma. Y si yo le digo al sistema que quiero ver la contabilidad o mi registro en columnas separadas, entonces voy a ver el título de cada una de las dimensiones. Ejemplo, mi dimensión departamento, voy a tener el centro de costo y mi dimensión de línea de negocio en ese centro de costo. En lo personal siempre me ha gustado trabajar con columnas separadas para que el usuario claramente sepa qué información está ingresando de cada una de las dimensiones. Una vez que se activa las dimensiones múltiples y se hace contabilidad, ya no puedo echar para atrás, ya no puedo cambiar de querer trabajar con menos dimensiones. Siempre puedo para más hasta llegar al límite claramente, pero no puedo regresar a querer solamente a utilizar una dimensión. Así que antes de crear dimensiones o activar estas dimensiones, se debe hacer un análisis profundo de cómo yo quiero ver mi resultado para poder hacer la activación de las mismas. El querer ver en columnas separadas o en las mismas columnas todos los centros de costo de todas las dimensiones, eso sí yo puedo estar trabajando y manejando al momento que yo quiera ver la información correspondiente como quiera. Esta es la ventana o la ruta, esta es la ruta y la ventana donde yo voy a ver o voy a crear mis dimensiones. Como les mencioné, yo veo que está activada y automáticamente se me coloca en gris porque no puedo echar para atrás para no querer trabajar con más dimensiones. Sí puedo renombrar y sí puedo cambiar los títulos o la descripción de cada una de las dimensiones, eso sí lo puedo cambiar. Y es aquí donde yo pueden ustedes visualizar de cuántas dimensiones tiene SAP. Ok. Cuando hablamos de parametrizaciones y controles, es que yo voy a decirle al sistema que me alerte o que no me deje pasar si yo no le incluyo un centro de costo o una norma de reparto. Si yo voy a trabajar contabilidad de costo y yo voy a trabajar con ciertas cuentas contables que me exija o que le exija al usuario hacer el registro y que no se les olvide o que no se les pase, yo vengo a las cuentas contables que son de uso o como dice, o de obligación de que se le ingrese un centro de costo, yo me voy al plan de cuentas, finanza plan de cuentas, busco las cuentas contables y le coloco un ganchito a esas cuentas para indicarle que estas cuentas van a manejar centro de costo. Si una cuenta contable tiene un centro de costo específico que nada más toca a ese centro de costo, yo le puedo incluir el centro de costo aquí para no tener que colocárselo manual en el registro. Esa también es una de las parametrizaciones o configuraciones generales y controlar de que no se me pase hacer el registro. Pero si no, solamente le dejo los ganchitos porque va a ser más de un centro de costo que va a tocar esa cuenta contable. Y entonces también me voy a las configuraciones o a las parametrizaciones generales del sistema que se encuentra en gestión, inicialización del sistema,
parametrizaciones generales y en la pestaña de contabilidad de costo voy a ver entonces, le digo que me voy aquí donde dice norma de reparto, los 3 puntitos, y voy a ver entonces todas las dimensiones y le voy a decir que voy a bloquear la contabilización. Eso significa que yo al decirle bloquear contabilización y la cuenta tenga ganchito que va a manejar centro de costo y vayas a hacer un registro contable afectando esas cuentas y no le incluiste el centro de costo o la norma de reparto, él le va a decir que no te deja avanzar hasta cuando no le incluyes estos centros de costo. Él también tiene lo que es aplicar a cierre de periodo y aplicar a transacciones creadas de forma automática. Cuando hablamos de creación de transacciones de forma automática, estamos hablando de integraciones, de cosas que haga el sistema automáticamente, como ejemplo, facturación recurrente, asientos recurrentes, contabilización periódica. Estas transacciones que hace el sistema de manera automática, que yo le pongo a ejecutar y se pueden crear hasta 20 facturas de proveedores. Yo le digo que me aplica a transacciones creadas de forma automática porque muchas veces en estos modelos se nos pasa a crear el centro de costo y por ser una transacción automática no lo exige, pero yo le puedo también exigir para que también me mande el mensaje o no me deje crear la transacción si estos modelos o estas transacciones periódicas o esta integración que se haga dentro del sistema para generar transacciones automáticas me lo para. Esto también es tema de configuraciones y parametrizaciones para controlar que el sistema se incluya en los centros de costos y normas de reparto. Ok, vamos a comentarle de manera general cada uno de los informes de centro de costo al detalle. Vamos a verlo dentro de en la demostración. Ustedes pueden generar los informes estándar de SAP para la determinada dimensión y norma de reparto. Por ejemplo, las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances de sumas y saldos, el informe de presupuesto, todos los informes financieros que generen resultados, el sistema ustedes pueden incluir los centros de costo por dimensión. No puedo tener los dos automáticamente, más de las 2 dimensiones, las 5 dimensiones en el mismo informe, no. Yo tengo que generar un balance de pérdida y ganancia de una determinada dimensión. Yo le genero por departamento, por unidad de negocio en cada uno de esos informes. Adicional, tenemos lo que son los informes que trae el sistema de contabilidad de costo. Para eso tenemos el informe de centro de costo para visualizar un resumen de los gastos e ingresos contabilizados. El informe de distribución, que podemos obtener ahí una visión general de los gastos contabilizados por transacciones específicas y los importes distribuidos en cada uno de sus centros de costo. Y el informe de resumen de contabilidad de costo, que incluye también documentos preliminares y también utiliza lo que son las jerarquías para la estructura de los informes que se requieran. Vamos a, como les mencioné, esto era nada más para mencionarlo dentro de SAP vamos a estar viendo cada uno de estos informes. Voy a entrar a SAP para dar una pequeña demostración. Ok. Dentro de mi módulo de finanzas, yo tengo una pestaña, una carpeta exclusiva para el manejo de contabilidad de costo. En esa pestaña de contabilidad de costo, lo primero que vamos a ver son las dimensiones. Aquí están las dimensiones que les mencionaba, donde SAP incluye 5 y yo voy a crear esas dimensiones o esas líneas de la cual yo voy a analizar mi contabilidad. Una vez que yo cree mis dimensiones, declara de cómo yo quiero ver mi contabilidad, vengo a crear los centros de costo. Aquí en los centros de costo, cuando yo creo un centro de costo,
El mismo es un campo el código es un campo alfanumérico de 8 caracteres. La descripción es de 9 caracteres, como les mencionaba. Si yo le quiero trabajar con propietarios, que son los usuarios que solamente pueden ver ese centro de costo, le puedo colocar ese usuario. En el código de clasificación es un código de 4 caracteres para poder clasificarlo. Y lo importante es que decirle que ese de centro de costo que yo estoy creando va a estar o lo voy a tener visualizado dentro de la dimensión departamento o dentro de la dimensión que yo cree. Si yo creo un centro de costo que pertenece a una línea de negocio y lo coloco en departamento y cuando lo voy a buscar en la línea de negocio no me va a aparecer porque yo lo incluí dentro del grupo de la dimensión línea de negocio. Aquí es donde yo creo mi centro de costo. Como les mencionaba, el centro de costo crea un centro general para cada una de las dimensiones. Yo tengo el centro de costo Z2, que es de la segunda dimensión, y debo tener un centro de costo Z de general para el departamento. El mismo sistema, cuando yo abro una dimensión, automáticamente me crea un centro de costo. Cuando yo voy creando los centros de costo, ejemplo, aquí donde dice aplicaciones, este centro de costo aplicaciones, lo puse como dentro de la dimensión línea de negocio, y yo me voy aquí donde dice abrir tabla. Él me va a abrir, vamos a ver, la tabla que yo les presenté hace un rato de lo que son los centros de costo. Aquí solamente veo lo que es los códigos de la distribución de cada uno de esos centros de costo. En este caso, yo no tengo una regla de distribución. Aquí lo que tengo son, no, sí tengo esta regla de distribución, perdón. Aquí tengo un centro de costo que me creó una norma de reparto automáticamente, y esta que tengo yo acá, que es una regla de distribución o una norma de reparto, que voy a entrar ahorita mismo ahí, sobre la distribución de ese nombre, de ese centro de costos. Yo tengo que el ingreso o la norma de reparto que yo voy a generar es de teléfono lab, ejemplo, que esa norma de reparto me va a incluir un 65% de hardware y un 35% de aplicaciones, la cual ese gasto o ese ingreso que me genere esta norma de reparto se va a hacer de la siguiente distribución. Y aquí yo veo entonces arriba en las columnas los códigos de los centros de costo, y en las líneas veo los códigos de las normas de reparto, considerando que el centro de costo me creó automáticamente una norma de reparto, pero cada uno de ellos distribuye el 100% o le asigna el valor del 100% a esa norma de reparto. Me adelanté un poquito, pero esta es la ventana donde yo creo las normas de reparto. Cuando yo creo una norma de reparto, le coloco también el código de la norma de reparto, la descripción, a qué dimensión pertenece. Entonces voy a incluir cada uno de los centros de costo que pertenecen a esa norma de reparto. En la tabla de resumen de centro de costo, aquí yo voy a ver cuando yo abrí mi tabla dentro de mi centro de costo, esto fue lo que yo mostré hace un momento, de cómo están distribuidos o cómo está distribuido cada uno de mis centros de costos dentro de mi tabla de normas de reparto. Todas las que dicen 100% en las columnas significa que esos son centros de costos, y las que tienen diferentes valores en cada una de las columnas es la distribución de estos centros de costo en una regla o de distribución que se llama norma de reparto. Este claramente es un ejemplo de cómo yo tengo configurado esta base de datos para trabajar lo que son en los centros de costo. Ok, voy a ir a la configuración general también para ver cómo yo voy a ver mi contabilidad de costos. En las parametrización general hay una pestaña exclusiva para el manejo de costos.
Eso significa que yo tengo como tengo dos dimensiones, ya tengo activadas las dimensiones múltiples, la cual no puedo echar para atrás porque ya estoy trabajando con dimensiones múltiples. Y la tengo en columnas unificadas. La voy a colocar en columnas separadas. Como les mencionaba, yo puedo tomar la decisión en qué momento quiero verlo separado y en qué momento quiero verlo unificado. Me voy nuevamente a las parametrizaciones generales y ya lo tengo en columnas separadas. Y en mis normas de reparto dice que lo tengo como bloquear contabilización. Eso quiere decir que yo a las cuentas contables que tengo como con centro de costo, el mismo me va a obligar a incluir ese centro de costo. Cuando yo vaya a hacer un registro contable, voy a hacer un registro contable. Y yo voy a poner aquí, cargos. Y yo voy a poner aquí una cuenta de banco. Yo en la cuenta del banco, yo no le voy a colocar un departamento, una línea de negocio, porque se supone de que yo voy a, mi contabilidad de costos es para manejar todas las cuentas, aquellas cuentas que son de ingresos, costos y gastos. Y los informes están orientados para ver lo que es la rentabilidad. La rentabilidad se resumen en las cuentas de ingresos y gastos. Entonces, aquí yo voy a colocar un gasto. Voy a colocar un gasto, un impuesto. Me parece que yo tenía un gasto aquí, comisiones. Voy a utilizar estas comisiones. Si yo me voy al plan de cuenta, de esa cuenta contable que tengo aquí, comisiones, y yo hago la contabilidad sin centro de costo, que lo voy a hacer, que aunque sea una cuenta de gasto, yo le voy a darle Enter, hice el registro contable, aunque sea una cuenta de gasto que me debe generar un gasto en un centro de costo, no me mandó ningún mensaje, significa de que esa cuenta contable yo no la tengo marcada con centro de costo. La quiero ver en mis reportes de departamento, la quiero ver en mi reporte de línea y negocio. Entonces, como yo la quiero ver en mi departamento, también yo le digo, ok, ahora sí le voy a dar duplicar para hacer el mismo registro y al yo quererlo crear, el sistema me dice, la cuenta del mayor necesita una asignación de normas de reparto para la dimensión 1. ¿Por qué? Porque la dimensión 1 es donde yo la quiero ver. Entonces, en la dimensión 1, yo voy a crear, entonces, una norma de reparto. Voy a poner aquí, que está aquí. Y no era aquí, era abajo, en el gasto. Porque aunque yo se la ponga acá arriba y no le ponga abajo, me va a mandar de nuevo el error. Ya no me mandó el error. Eso significa que aquí yo hice un registro con normas de reparto, con una contabilización indirecta. ¿Por qué la hice de manera indirecta? Porque utilicé una norma de reparto donde ese gasto que es de comisiones, le voy a dar un porcentaje a venta, un porcentaje a soporte y un porcentaje de recursos humanos, porque esos cargos me los generan todos los departamentos. Entonces, yo estoy haciendo una contabilidad de manera indirecta. ¿Cuál es mi contabilidad de manera indirecta? Ejemplo, yo voy a colocar aquí caja chica y yo voy a poner aquí y yo voy a colocar aquí viático. Vamos a decir por aquí está viático. Viático y transporte. Y voy a entrar a la cuenta contable, que ese viático me va a generar un gasto para un departamento y una línea de negocio. Y entonces yo voy a contabilizar de manera directa, con un costo directo, que ese viático es del personal de ventas que se le tuvo que dar. Y
el vendedor es de la línea de negocio de aplicaciones, de software. Entonces, este gasto yo lo estoy imputando de manera directa a una cuenta contable donde le especifico un departamento específico y una línea de negocio específico, y el 100% de ese gasto se va a imputar o se va a asignar a ese centro de costo. Y aquí yo estoy haciendo una contabilización con costo directo. He tratado de hacer los dos tipos de contabilización de manera indirecta, donde yo hago una regla de distribución con una norma de reparto, y una manera directa afectando una norma de reparto o centro de costo específico de un departamento y una línea de negocio. Haciendo este ejemplo de una configuración, la demostración es bastante sencilla porque ya la tengo hecha, solamente tenía que mencionarle, quería mostrarle cómo yo hacía los controles, los bloqueos, y cómo yo hacía un registro de manera directa y de manera indirecta, para ir entonces directamente a los informes que me genera el sistema. Perdón, contabilidad de costo. Vamos a ver primeramente el informe de centro de costo, donde voy a visualizar el resumen de los gastos e ingresos contabilizados. Esos informes de centro de costo los voy a ver por línea o por dimensión. No lo puedo ver los dos juntos, tengo que verlos siempre separados. Voy a ver mis costos de mi departamento y voy a ver mis costos de mis líneas de negocio. En este caso voy a ver los departamentos. Puedo hacerlo por centro de costo, un centro de costo específico o todo. Si no le coloco nada aquí, el sistema me coloca entonces todos los centros de costo. Si coloco algún código de clasificación, lo puedo colocar y lo puedo ver por resumen de normas de reparto, por cuentas vinculadas y por meses. En este reporte o en este informe puedo visualizarlo, puedo verlo de diferentes maneras. Voy a poner OK. Como les mencioné, como yo lo tengo ahorita mismo por normas de reparto, él me va a colocar todas las normas de reparto. ¿Cuáles son las normas de reparto? Los centros de costo. Y aquí yo tengo mi centro de costo por normas de reparto. Y voy a ver una columna de imputación directa y la imputación indirecta. Como les mencionaba, la imputación directa fue lo que yo hice directamente al centro de costo, y la indirecta, que de ese mismo centro de costo yo le distribuí $30 a ese departamento. Acá le distribuí al departamento de soporte 15 porque aquí yo veo como costo. Siempre voy a ver costos e ingresos. Los ingresos son las ventas. Si yo lo quiero ver por cuentas vinculadas, entonces me van a traer las cuentas que fueron afectadas dentro de ese centro de costo. Y si lo quiero ver por meses, entonces le doy OK. Y voy a ver entonces la salida, voy a ver los centros de costo y cada uno de los meses donde me está afectando estos centros de costo. Es un análisis de esa distribución o ese resumen de gastos e ingresos contabilizados. En el informe de distribución de centros de costo, como les mencionaba, ahí podemos ver una visión general de la contabilización y las transacciones específicas y los importes distribuidos también de cada uno de los centros de costo. Si le doy aquí OK, aquí lo veo más detallado. Cada uno de el código de la norma de reparto enlazado a mi centro de costo, y aquí entonces yo puedo ver la operación que me afectó, e igual la tabla de distribución de estos costos. Aquí yo voy a ver entonces esa distribución de cada uno de mis centros de costos y normas de reparto.
El otro, que es el informe de resumen de contabilidad de costo, la cual aquí sí me permite añadir documentos preliminares, me permite seleccionar específicamente algunas cuentas contables, también cruzarlas con proyectos. Lo puedo ver lo voy a poner aquí por centro de costo. Y cada uno de estos informes, perdón, que es bastante similar al anterior, pero no voy a ver, la diferencia que no voy a ver es la distribución, que es la tabla de distribución de los centros de costos. Pero sí me da un detalle por cuenta contable y por centro de costo. Como les mencionaba en la presentación, estos informes de costo me sirven para también darle el resultado a la empresa con mis informes financieros. En mis informes financieros, el de cuenta de pérdida y ganancia, ejemplo, yo lo voy a poner aquí, ok, este es mi informe de pérdida y ganancia de esta empresa ficticia. Pero si yo quiero ver mi rentabilidad, mi estado de resultado por una dimensión específica o por un centro de costo específico dentro de mi ampliado, entonces yo voy a ver que yo voy a seleccionar mis departamentos, a todos mis departamentos que me afectaron cada uno de esos ingresos y gastos. Le doy OK y le doy OK, entonces solamente me va a traer los ingresos, los costos y los gastos, y aquí yo voy a tener entonces la rentabilidad de esa dimensión. Si lo quiero ver específicamente, no de la dimensión, sino de un departamento específico, cuánto me está gastando y cuánto me está generando de ingresos ese departamento de venta, yo entonces agarro y selecciono solamente ese departamento. Mira, ese departamento de venta no me está generando nada de ingreso, pero sí me está generando gasto. Entonces yo puedo hacer un análisis profundo de irme al detalle de un centro de costos, de una dimensión o de una línea de negocio. Con este reporte finalizo lo que es la demostración, la pequeña demostración de cómo trabajamos la contabilidad de costos en SAP Business One. Luis Mari. Listo, Yair, excelente. Pasamos entonces al ciclo de preguntas y respuestas. Y ya nos llega la primera. Dice, ¿qué diferencia hay entre normas de reparto y centros de costos? Bueno, la diferencia está en que el centro de costo, yo hago la contabilización específica de un centro de costo y cuando yo hago una norma de reparto, yo hago entonces varios centros de costo o la distribución de esos gastos en ese centro de costo, considerando de que en SAP, cuando yo creo un centro de costo, automáticamente me genera una norma de reparto. Es como una contradicción. ¿Sí? Entonces, el centro de costo es una norma de reparto. Sí, es un centro de costo es una norma de reparto porque la distribución de ese gasto, ese costo, ese ingreso va a estar 100% a ese centro de costo. Interesante saberlo. Eso de norma de reparto a veces quizás puede no tener claridad. La siguiente nos dice, dentro de SAP se manejan jerarquías de centros de costos y para qué se utilizan. Sí, de hecho, no lo mencioné, no lo presenté para no ampliar más lo que es el tema de la contabilidad de costos, pero realmente la jerarquía de costos es una forma de salida, vamos a ver, contabilidad de costos, es una forma de salida de tu centro de costos. Nosotros vimos diferentes salidas, vimos el informe de centro de costos, el informe de distribución, el informe de resumen de contabilidad de costos, que fue lo que presenté. Pero la jerarquía de costos es como crear un modelo de cómo yo quiero ver cada uno de estas salidas o de estos informes. Anteriormente se dio un webinar sobre los modelos de informe financiero que le invito también a
a entrar a nuestros canales de YouTube y puedan observar cada uno de las presentaciones que estamos dando. En los modelos de informe financiero se crean modelos de sus resultados, modelos de su balance, de cómo ustedes quieren ver sus informes financieros. En este caso, el informe de jerarquía de centro de costos es donde yo voy a crear mi modelo para yo poder sacar esa salida. Ejemplo, yo tengo un modelo aquí, ejemplo, yo quiero ver nada más en ese modelo ciertos centros de costo o área. Yo tengo de mi departamento 10 centros de costo, pero yo no quiero en ese modelo mostrar los 10, sino solamente 2 centros de costo. Entonces yo voy a crear un modelo de informe para utilizarlo dentro de mi informe de resumen. En este caso, miren, yo tengo aquí, yo lo saqué por centro de costo, pero yo lo puedo sacar por un modelo de un informe que es el modelo del informe que yo voy a presentar. Aquí solamente yo, como nada más tengo en ese modelo a ventas, nada más me trae las transacciones que me afectaron los centros de costo de venta. Es realmente una forma de salida para los informes de contabilidad de costo, igual que los modelos de informes financieros, que es una forma de salida para los informes de estado de resultados, balance, estado de situación. La siguiente pregunta nos dice, ¿los presupuestos funcionan por los centros de costo? Sí, de hecho, más adelante estaremos manejando lo que son webinars de presupuesto. Y sí funciona, solamente que crear presupuesto para contabilidad de costo es bastante amplio, porque tienes que crear un presupuesto específico para cada centro de costo si queremos que vea la distribución de cada uno de los centros de costo de la empresa. Sí, pero sí funciona. De hecho, en SAP, cuando trabajamos presupuesto y contabilidad de costos, existe un informe en contabilidad de costos donde yo puedo hacer el cruce de mi presupuesto con mi contabilidad de costos, que aquí yo tengo mi contabilidad financiera y tengo mi contabilidad de costos, donde yo puedo hacer el cruce o el amarre de ambas maneras. En este caso, como no tengo ni un escenario de presupuesto para el 2020, no tengo ni un presupuesto o no tengo ni un escenario para hacer la demostración. Pero sí funciona. Muy bien. Nos dicen por acá, si he comenzado mi contabilidad sin llevarla por centros de costo, ¿puedo añadir ahora esta configuración de centro de costo? Sí, correcto. De hecho, siempre es bueno tomar las mejores prácticas y tratar de llevar tu contabilidad lo más analítico posible. Ustedes pueden incluso manejar los centros de costo. Lo que no pueden es activar las dimensiones, las 4 o 5 dimensiones que tengas, y después me doy cuenta que nada más voy a utilizar 2. Eso es lo único que no pueden. Pueden echar para adelante, pero no pueden echar para atrás o retrasar su contabilidad. Muy bien. La siguiente nos dice, ¿se pueden emitir estados financieros en SAP por distribución? Sí, que fue lo que mencioné, lo que presenté al final de la presentación, donde yo puedo emitir mis informes financieros por centro de costo. Lo que no puedo es hacer el cruce de cada una de las dimensiones en la salida. Es decir, que si yo voy a presentar mis informes financieros de los centros de costo de la dimensión X, solamente son de esa dimensión. Entonces, lo vas a tener, si tú manejas 3 dimensiones, vas a tener 3 resultados entonces. La salida de 3 resultados. Muy bien. Nos dice otra por acá. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores comunes que uno como usuario contable puede realizar al momento de crear un centro de costo? Mi experiencia es cuando no es tan claro qué quieren evaluar o qué quieren medir. Esos son los errores comunes. Y muchas veces manejar muchas dimensiones les puede crear, como quien dice,
Tienen que tener una persona, un analista financiero de verdad sentado, revisando cada una de estas transacciones que le hagan los usuarios, porque eso alguien lo analiza, alguien lo monta, pero quien realmente hace las transacciones son los usuarios finales. Y entonces, quien quiera implementar centro de costo en SAP tiene que estar enfocado, analizando la información para saber y no llegar al error de que crees mucho centro de costo, crees muchas normas de reparto y la gente registre como sea. Entonces son los errores comunes, cuando no hay una persona centrada o una persona analítica revisando cada una de la información que está saliendo de este tipo. Es bonito llevar una contabilidad de costos, pero si no hay alguien quien la analice, que la interprete y vea los errores que hacen los usuarios, es por gusto. Excelente, creo que esa pregunta estuvo bien interesante de responderla. Bueno, creo que por el momento ya entonces completaríamos lo que es el ciclo de preguntas. Yaira, si quieres agregar algo adicional. ¿No? Que estamos cuando quieran implementar contabilidad de costos, tenemos este webinar, lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube para que ustedes puedan ordenar sus cuentas y no tener ese listado o esos libros de cuentas cuando pueden utilizar lo que son las contabilidad de costos. Así es, muchísimas gracias Yaira por toda la presentación y el conocimiento que nos has traído. Seguramente a muchas de las personas que están conectadas, pues a lo mejor les generó bastante oportunidad de mejorar, de añadirlo en las funciones diarias que están llevando y exhortarlos a que continúen conectándose con nosotros en estos webinars. Normalmente, semanalmente estamos trayendo 2. Siempre les pasamos por allí sus invitaciones para que puedan registrarse y participar. También, si tienen algún tema que les gustaría que trajéramos, pueden igualmente hacer la sugerencia, bien sea por la ventanita de preguntas o lo pueden hacer por email. Allí también tienen nuestros canales de contacto. Como bien decía Yaira, este webinar de hoy va a estar siendo subido a nuestro canal oficial de YouTube para que lo puedan consultar más adelante, y también tienen allí agregados los que hemos traído en semanas anteriores, así es que la idea es que puedan compartir el conocimiento con el equipo, con alguno que quizás se perdió de poder conectarse hoy, que les puedan compartir, y bueno, estamos como siempre a la orden para ustedes y que tengan pues muy buen día. Hasta luego.